con su nombre y el cargo que ostenta. Yo soy Elizabeth Bravo, soy bióloga de Acción Ecológica. Bueno, están ustedes en estos momentos visitando Manabí, promocionando por el Yasuní. Comenten un poquito sobre el tema de los temas que se están hablando. Bueno, nosotros hemos venido aquí a la bella tierra de Manabí para invitar a la gente a que vote sí por el Yasuní. ¿Por qué votar sí por el Yasuní? Tenemos miles de razones para votar sí por el Yasuní, como son, por ejemplo, las miles de especies que conviven en el Yasuní, la zona más biodiversa del planeta, que es una razón para la cual nosotros deberíamos sentirnos orgullosas y orgullosos. Nuestra identidad debería sentarse en el hecho de que en el Yasuní que en el Ecuador existen lugares como el Yasuní, destacados por la biodiversidad y no por ser el 25 país exportador de petróleo. Otra razón es porque el Yasuní es, como toda la cuenca amazónica y especialmente la ecuatoriana, tiene gran cantidad de ríos que durante el proceso de evaporación permite que los páramos se llenen de agua y luego formen los ríos que alimentan de agua a todo el Ecuador. En los páramos nacen los ríos que van a la costa, que van a la Amazonía, pero nacen en sistemas hídricos como el Yasuní. Además, el Yasuní es la tierra de pueblos en aislamiento voluntario, de pueblos indígenas milenarios, y el petróleo ha afectado muchísimo sus formas de vida. Entonces nosotros creemos que así como debemos conservar Manabí por su belleza natural, también tenemos que conservar el Yasuní por su belleza natural y frenar la explotación petrolera en esta zona tan importante para el Ecuador y para el mundo. Bueno, sí, vamos para hablar un poquito del tema. Micrófonos. Micrófonos. Mi nombre es Ramiro Ávila Santamaría, soy abogado, profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar, y yo pido al pueblo manabita que este 20 de agosto diga sí en la consulta del Yasuní. Nos están metiendo en la cabeza de que si es que se deja de explotar el petróleo, vamos a quedarnos sin plata para la educación, para la salud, ni tampoco va a haber plata para combatir la pobreza. No nos comamos cuentos. Desde el año 1996 se ha explotado una parte del Parque Nacional Yasuní y en el año 1999 tuvimos la crisis más grande en la economía del Ecuador. La segunda parte del bloque del Yasuní se está explotando desde el año 2016 y Ecuador, al igual que Venezuela, país petrolero, sigue exportando migrantes en la selva del Darién por Panamá. Seguimos siendo pobres. Este 20 de agosto tenemos la oportunidad de, en el último pedazo del Yasuní, el bloque 43, decir, no sigan mintiendo, enterrar la corrupción de Petroecuador, enterrar los intereses de muy pocas personas que son gente que vive de la explotación petrolera, petroleros y empresas que hacen servicio petrolero, y decir sí a la vida, sí a la biodiversidad, sí a otra forma de desarrollarnos, sí a un país que respeta los derechos de la naturaleza, que respeta la biodiversidad y que respeta las formas culturales que existen en la Amazonía. Así que este 20 de agosto, pueblo manabita, sí en la consulta al Yasuní. No, una inquietud nomás yo tengo. Es para la manera de confusión que tiene la comunidad del pueblo. Mucha gente me pregunta en las calles, ¿qué debo hacer? ¿Votar sí o no? Aclararle algo, votar es sí es dejar el petróleo dentro de la naturaleza bajo tierra. La pregunta dice, ¿está usted de acuerdo en que en el bloque 43, y conocido como ITT, se deje el petróleo bajo el subsuelo? La respuesta sí, significa que el petróleo no sale a la superficie. Si la respuesta es no, es seguir explotando petróleo. Sí a la vida, no a la corrupción, no al extractivismo, no a la violencia que ha generado el petróleo. Así que la respuesta es sí. Confírmeme su nombre nuevamente. Ramiro Ávila Santamaría, profesor de la Universidad Andina.
Ex juez de la Corte Constitucional. Ex juez de la Corte Constitucional. Ese me parece que... Este es poderoso, ¿no? Es el más chiquito, pero es el más poderoso, tío. Listo, ahí estamos. Mi querido doctor, así mismo nos ayuda con el... Muy buenos nombre, días. apellido y función. Muy buenos días, soy Alberto Costa, soy economista, estoy a título personal y antes de explicar cuál es el motivo de por qué votar sí por el Yasuní, quiero expresar mi enorme satisfacción y por qué no decir mi emoción de encontrarme aquí en esta tierra manabita. Hace 71 años, cuando yo tenía 4, conocí por primera vez el mar en Manta y de ahí para acá he venido muchas veces a Manabí por varias razones. Pero aquí viví 8 preciosos e inolvidables meses como asambleísta constituyente. Fui presidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi. Eso es para mí no solo un honor, sino algo inolvidable. Y me siento tremendamente motivado de estar en Manabí, que es la tierra donde surgió uno de los hitos más importantes de la historia moderna de la humanidad. Por primera vez en una constitución se estableció que la naturaleza es sujeto de derechos. Los derechos de la naturaleza, un ejemplo que he seguido en cerca ya de 40 países en el mundo. Por eso mismo le invito yo a la población de Manabí, haciendo honor a esa constitución manabita, para que voten sí por el Yasuní. Será la primera vez que un pueblo organizado, no liderado por ningún político, ningún partido, se haya movilizado para proteger a la naturaleza y para proteger a los pueblos en aislamiento voluntario. Hoy, 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, tenemos que hacer realidad entonces todos los derechos que tienen los pueblos y por supuesto también la naturaleza. Hay muchas razones económicas para decir sí al Yasuní. En primer lugar, habría que identificar cuáles son esos posibles ingresos menores que tendría el Estado ecuatoriano. Se habla de una cifra de $1.200 millones. Es una cifra fantasiosa, ficticia. ¿Cómo se llega a esa cifra? Multiplicando 55,000 barriles por día de crudo muy pesado, que tiene un precio de $60 por barril, por 365 días al año. Por eso el ingreso bruto. Si calculamos $40 por barril de costo de extracción, el ingreso neto sería de 400 millones. Si calculamos $50 por barril, el ingreso neto sería apenas de 200 millones de dólares. ¿Cuánto es el presupuesto general del Estado de este año? 31.100 millones de dólares, es un 1%. ¿Cómo cerrar esa brecha fiscal? Simplemente cobrando la deuda a quienes no quieren pagar los impuestos. Las deudas en firme con el sistema de rentas internas, con el SRI, las cifras son de junio, llegan para los 500 mayores deudores a 1.984 millones de dólares. Para los 25 mayores deudores llegan a 734 millones de dólares. Ahí hay dinero suficiente incluso para enfrentar el cambio climático y hay muchas más alternativas. Después no podemos comer cuento de que al Estado ecuatoriano le costará desmontar las instalaciones del ITT. En cualquier caso habrá que desmontar las instalaciones del ITT, sea el próximo año o después de 5 o 6 años, dependiendo de cuándo se acabe el petróleo, porque la vida del petróleo las reservas de petróleo son muy escasas. Igualmente no podemos comer cuento de que si no explotamos nosotros el crudo del ITT, lo va a hacer el Perú. Los campos petroleros de Ixpingo, Tambococha, Tiputín están a más de 20 kilómetros de la frontera del Perú. No hay tecnología para extraer el crudo a esa distancia. Además, el crudo del ITT es una brea pesadísima que es muy difícil transportar. Y el Perú, desde marzo de este año, desapareció el bloque que tenía adyacente fronterizo al del Ecuador, el bloque 121, y están estableciendo ahí una zona de protección a los pueblos indígenas. Igualmente, no podemos caer en el juego de creer que el Ecuador va a entrar en una crisis terrible si no se explota el crudo del ITT. 51 años han pasado de la exportación de crudo oriente. El 14 de agosto del año 1972 zarpó el buque tanque Ana Cortés de la Texaco desde Balao. ¿Somos un país desarrollado? No. ¿Ha desaparecido la pobreza y la miseria? No. ¿Se ha superado la excesiva concentración de la riqueza? No. Y la Amazonía se ha transformado en un territorio de sacrificio.
Las provincias amazónicas son las más pobres del país. Tenemos que cambiar, tenemos que comenzar a pensar en otra economía, en otra sociedad y en otra forma de hacer política. Por todo eso, sí este 20 de agosto, sí al Yasuní, sí a la historia y sí al futuro. Doctor, ¿qué tan importante, sabiendo que lo que hemos hecho seguimiento a este tema, la calidad del petróleo no es de óptima condición, qué tan importante que este petróleo mismo quede en el suelo de la Amazonía ecuatoriana? Bueno, la importancia está dada por lo que señaló aquí la compañera, sobre todo por la existencia de una enorme biodiversidad. Esa región es considerada como una nueva arca de Noé. Hay ahí la mayor cantidad de especies, por ejemplo, de árboles, arbustos y bejucos que en cualquier parte del planeta. En una sola hectárea del ITT se puede encontrar una mayor cantidad de este tipo de especies que en toda América del Norte. En una sola hectárea del ITT se puede encontrar un mayor número de escarabajos nativos que en toda Europa. Este es entonces no solo el pulmón del mundo, la Amazonía, sino que aquí está el útero de la Amazonía, el útero del mundo. Es una vida que se reproduce permanentemente, pero hay algo más importante y fundamental. Ahí viven pueblos en aislamiento voluntario. Los Tagaeri, los Taromenane, los Oñamenane, los Ducaere y otros clanes provenientes de las nacionalidades guaraníes. Esas son razones suficientes para decirle sí al Yasuní, porque la vida no tiene precio. Ponerle precio a la vida de seres humanos o de la naturaleza es una de las mayores aberraciones de este sistema en el que estamos viviendo. Muchas gracias. A ver, confírme otra vez su nombre. Alberto Acosta, a sus órdenes. Muy aparte de que nunca el gobierno pagó la deuda con las zonas que fueron... Pero mismo sacan notas. Además, otro asunto. De acuerdo a la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas del año 2020, todos los beneficios petroleros, sin excepción, van para el pago de la deuda externa. Así que no me vengan con el cuento. Tienen de que asustada a la población de que Claro. si no se permite la explotación, de dónde van a haber ingresos y que el desmonte vale cerca de $500 millones, desmontar todo ese... El desmonte se dará ahora o después. Algún día tienen que desmontarse los equipos. Eso ordena la Constitución de Montecristi. Reparación y restauración de la naturaleza, artículo 72. Es el mandato de Manabí, respetar a la naturaleza. Ahora que confunden a la población, porque por ejemplo sacan a personas nativas del sector manifestando que es la fuente de vida de ellos, que de eso viven, que tienen su fuente de trabajo, que no va a permitir que el colectivo hagan eso de que no se saque o no se explote los yacimientos petroleros, y sabemos que es de mala calidad de petróleo. Es cierto que hay alguna comunidad que vive pegada a la actividad petrolera, pero es una relación clientelar. ¿Es acaso función de una empresa petrolera, estatal o minera atender las demandas de salud, de educación, de vivienda, de empleo? No, esa es una función del Estado ecuatoriano para todas las comunidades del país. Yo creo que esa es una de las mayores perversidades de la actividad petrolera y también de la minera, que empieza por dividir a las comunidades. Esa es la vieja práctica de la conquista y la colonización. Muchas gracias, doctor. A ustedes por venir por acá también. Muchas gracias, compañeros de la prensa. Sírvanse, por favor, sí. La universidad, pues, ha preparado esta recepción Y también. no dijeron que iban a traer unas cervezas. No puede grabar. Se me agradece. Dígame su nombre y apellido. Elizabeth Bravo, Sus funciones. de Acción Ecológica, Ahí. asesora de Acción Ecológica. Usted, mi querido doctor.